Esto es Milla Extra, un producto de Aire Negocios, una necesidad para las empresas de la provincia, un espacio de debate y aprendizaje, el valor de ir más allá, ideas, gestión y liderazgo en movimiento, aprender de quienes hacen la diferencia, negocios con visión, management con impacto. Aire Negocios presenta Milla Extra por Aire de Santa Fe. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos en el día del cumpleaños de mi compañero Facundo González. Qué mejor que celebrar acá. Por supuesto. Milla Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias. Por favor. Gracias a todos por los saludos, por supuesto. Y bueno, disfrutando este Milla Extra, este lunes particular, arranque de semana, una semana completa después de los feriados que veníamos teniendo de semanas cortas, tal vez fuera de la rutina. A partir de ahora nos vamos a meter de lleno en toda la información productiva de Santa Fe y yo los invito a viajar también. Me parece que tenemos ticket listo, todo preparado para seguir sumando millas y este lunes vamos a viajar un poco, ¿no? Vamos a viajar porque vamos a hablar de la cuestión de logística, Sí. pero vamos a viajar porque en minutos nada más vamos a tener una comunicación telefónica desde Suiza donde vamos a hablar de innovación y de apostar siempre por más. Exactamente. ¿Cómo se vincula la ciencia con el sector productivo en la provincia de Santa Fe? Es determinante. Si a eso le sumamos la actualidad de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que tal vez están transitando una situación bastante compleja porque hay un bolsillo que no está muy dinámico y además hablamos de la logística del transporte, algo que ya adelantamos, y la brújula, programa completo, creo que está todo. Un montón de cosas para compartir, por eso ya mismo arrancamos de esta forma con Milla Extra. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Arrancamos de lleno este lunes de Milla Extra con un montón de información y ya tenemos que darle la bienvenida al próximo invitado. Que vamos a presentar de la siguiente manera. Hoy nos acompaña el ingeniero químico Marcelo Grabois, que es uno de los máximos referentes latinoamericanos en inteligencia tecnológica e innovación, miembro del Comité Internacional ISO, que define las normas globales de innovación y CEO de la consultora Itera. Cuenta con más de 30 años de trayectoria, asesorando a empresas y gobiernos y lleva redactadas más de 500 patentes. Viene de ser el estratega detrás del histórico hito de las dos empresas santafesinas Infira y Antech, que acaban de competir en Ginebra como finalistas del Mundial de la Innovación de la ONU. Y con él vamos a hablar de cómo transformar la ciencia en negocios rentables y exportables al mundo. Marcelo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por este rato, este contacto a la distancia con Milla Extra. Nosotros te saludamos en Santa Fe y queremos agradecerte por estos minutos y vamos a repasar mucho de cuál es el vínculo entre la ciencia, el sector productivo, qué pasa con la innovación y cómo se capitaliza y transforma en las pymes y empresas argentinas. ¿Cómo va? ¿Nos recibís bien? ¿Cómo les va? Sí, los escucho bien. Tuve un par de problemitas técnicos, pero ya están resueltos. Bueno, muy bien, esperemos que sí. Las comunicaciones no son fáciles, es parte también de las brechas que tenemos por estos lados del mundo. Y queremos saber, Marcelo, que nos presentes y que nos cuentes qué fue este premio, esta competencia que se realizó en Suiza, por supuesto, y que tuvo a empresas santafesinas como protagonistas. Bueno, no es para comparar, pero ya nos trajimos una copa, un campeonato mundial, esta vez de innovación. Esperemos que el domingo que viene tengamos la próxima, la segunda del año. No, resulta que, bueno, ustedes saben que el ecosistema innovador de Santa Fe está creciendo y es muy importante a nivel nacional. Y bueno, está haciéndose escuchar internacionalmente.
Este año Infira fue elegida por 10 jurados de altísimo nivel que contrata a OMPI para elegir entre más de 1.300 empresas de más de 120 países. Y bueno, este año tuvimos la alegría de que 2 empresas del ecosistema santafesino fueron elegidas entre las 33 mejores del mundo. Y estos jurados lo que evalúan es el impacto social de la innovación que presenta la empresa y evalúan la excelencia de la gestión en propiedad intelectual, y ahí, por eso aparezco yo en esta nota desde ITERA. Lo que hacemos, estamos trabajando en Santa Fe desde hace muchísimos años, y hoy tenemos una oficina en el edificio TICS del Polo Tecnológico Litoral Centro, y ofrecemos servicios de inteligencia estratégica, o sea, de cómo tomar decisiones a partir de la evidencia, y de gestión de la propiedad intelectual a una gran cantidad de compañías, de empresas, no necesariamente tecnológicas, pero en general nacimos desde las empresas que hoy le llaman Deep Tech, o sea, tecnología profunda, asesorando y acompañando desde el origen de la idea hasta la negociación con inversores, el conseguir fondos, desde los estudios del estado de la técnica, la redacción de las patentes y su promoción internacional. Trabajamos con algunas empresas para las cuales las patentes no son importantes, y bueno, la propiedad intelectual nos brinda hoy una gran cantidad de herramientas para poder valorizar las compañías y las tecnologías y poder transformar las buenas ideas en negocios internacionales, ¿no? Marcelo, ¿cuál fue la estrategia aplicada en el caso de estas 2 empresas como para llamar la atención de semejante jurado crítico y para llamar la atención del mundo, básicamente? Porque estamos hablando de compararse con lo mejor que hay hoy en el mundo. Sí. A ver, los argentinos tenemos eso de que no nos la creemos, ¿no? Si no viene alguien de afuera y nos dice que somos los mejores, buenos en algo, nosotros, ¿cómo alguien de aquí de Santa Fe va a ser reconocido, ¿no? En Ginebra, nada menos, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es de la ONU, un organismo de la ONU. Bueno, somos así, pero en Santa Fe pasan cosas. ¿Qué ciudad? Es algo increíble la ciudad que tenemos. Hay muchas cosas por seguir trabajando y perfeccionando, pero pasan cosas. En este caso, lo primero que hay que destacar es la capacidad científica, el conocimiento, la dedicación, el trabajo tremendo, tanto de Alberto Ramos, desde UNTECH, como de Renata Reinheimer, desde Infira. Ellos son las cabezas de los equipos, ¿no? Y son los emergentes y los líderes. Pero atrás de ellos hay una cantidad de gente que viene trabajando hace muchísimos años. Hay un ecosistema, hay instituciones, hay una inversión enorme en ciencia y tecnología. La Universidad Litoral hace más de 40 años que viene invirtiendo en vinculación tecnológica y transferencia de tecnología. Bueno, el edificio de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de 4 pisos que hoy tenemos es una muestra de ello. Y cuando Renata entró a mi oficina allá en el 19 y me contó lo que había hecho, y ahora les voy a empezar a contar las invenciones, que son algo increíble. Se nota en tu cara el orgullo también, ¿eh? Sí, me encanta esto de cómo tu cuerpo transmite el orgullo por el laburo propio. Sí. Déjame contar, Marcelo, que Infira, por supuesto, es parte de biotecnología agrícola, y OnTech es una que está destinada y dedicada al área de salud, para poner un poco el terreno y preparar la charla de lo que viene, las invenciones. Y quiero conocer cómo fue ese proceso, el proceso de tal vez surgió una idea, a esta idea, está buenísima, hay que patentarla. ¿Se puede generar a partir de ahí distintas instancias para seguir profundizando este proyecto? ¿Cómo nació todo esto? Contanos ahora sí, una vez que presentamos las empresas.
Bien. El invento de Infira, cuando Renata en el 19 llega a mi oficina y me cuenta que había transformado un yuyo que dura 2 meses en un yuyo que ya tenía 2 años y medio de vida, yo no podía creer, si no me mostraba la maceta no lo creía. Y resulta que Renata es licenciada en biodiversidad y tiene un posgrado en biología molecular, y había descubierto una transición genética hace 80 millones de años. Imagínense lo básico de esa investigación, en que algunas gramíneas se habían transformado en perennes y otras no, ¿no? Y dijo, bueno, ¿qué pasa si a este gen se lo ponemos a un arroz que vive 6 meses, ¿no? Bueno, pues hicieron esto, lo inventaron al nuevo arroz, y hoy tenemos un arroz y vamos a tener muchos cultivos más que se siembran una vez y se cosechan varias veces con las ventajas económicas y de impacto ambiental que eso genera, ¿no? En ese momento estaba Enrique Mamarela de rector, y cuando se va Renata lo llamo a Quique y le digo, Quique, después de 30 años de invertir en ciencia, tecnología y transferencia de tecnología, tenemos la primera invención disruptiva de la UNL, ¿no? Y bueno, ese fue el inicio. Después hicimos la patente, y hoy la patente la presentamos en muchos países, y ustedes saben que ahora viene una segunda generación de patentes para proteger todos los desarrollos tecnológicos que Infira ha ido desarrollando en estos últimos años. Algún jurado se animó a decir que era el invento más importante de todos los que se habían presentado en el concurso de la OMPI, wow, ¿no? Y es muy impresionante, es muy impresionante. Otro invento extraordinario es el de Alberto Ramo, con quien estamos trabajando desde el año 17, y él inventó una pomada que cura las heridas crónicas. Hoy no tenemos ningún medicamento en el mercado que cure heridas crónicas, son todos dispositivos médicos que alivian el malestar, pero ninguno que cura. Bueno, Alberto Ramos es de Tucumán. Durante 15 años investigó las heridas crónicas, y en su mente existe un mecanismo que es una simulación. Vieron que ahora se habla de mellizos digitales. Bueno, él tiene el mellizo digital de la fisiología de las heridas crónicas en su mente, y desarrolló una formulación con su equipo también de científicos, ambos científicos del CONICET, con ITERA no solamente le acercamos el estado de contexto tecnológico para ver dónde estaba parado en el ámbito tecnológico, sino que lo ayudamos a desarrollar las pruebas preclínicas necesarias para demostrar algo que en las patentes es necesario demostrarles a los examinadores para que te concedan las patentes, que se llama altura inventiva. O sea, para que se conceda una patente no solamente tiene que ser algo nuevo, sino que tiene que ser algo que no es obvio para un técnico en la materia, ¿no? Bueno, ya me metí un poquito en lo jurídico, que es un poco aburrido. No, pero está, Marcelo, me parece que es súper interesante, porque retomando incluso lo que decías vos hace un ratito nada más, de cómo nos cuesta a los argentinos creérnosla en cuanto al capital humano, intelectual que tenemos, qué importante es esto, ¿no? Porque planta bandera también para que nos la creamos en el ecosistema santafesino, para que nos la creamos los argentinos, y para que las miradas del mundo presten atención a lo que estamos haciendo acá. Sí, fíjate vos que nos la creemos bastante los argentinos, ¿no? Pero acá hay algo súper interesante. Cuando vos me felicitás a mí o la felicitás a Renata, yo en lo que pienso es en todo el ecosistema, claro, todas las personas que estuvieron atrás, todos los profesores universitarios, todos los laboratorios, toda la inversión que hay aquí. Entonces, no es que me la crea, es que soy consciente de que hay una historia y hay yo le llamo ecosistema, ¿no? Hay un ecosistema que nos permite hoy empezar a tener frutos. Y yo digo, bueno, está despertando el ecosistema,
pero ya tiene 40 años, ¿no? Y hoy Santa Fe exporta con un valor a la tonelada de $3.000, siendo que la media nacional es de alrededor de 500. El objetivo, sin lugar a dudas, es por ahí, es sumar ciencia, tecnología, innovación. Por supuesto que también tiene el compromiso de las empresas de invertir y de invertir en proyectos que por ahí tal vez no ven la luz en el corto plazo, pero apostar a esa situación. Y te hago esta última pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Existe esta brecha entre el científico que tal vez lo ve desde el punto de vista del desarrollo para el conocimiento y la interpretación que tiene el mercado, que trata de monetizar este tipo de avances? ¿Cómo se cierra esa brecha entre el científico y el mercado y la interpretación que hacen muchas veces las empresas? Bueno, los vinculadores tecnológicos somos traductores entre personas que hablan el español pero le dan distinto significado a las palabras, como son los científicos y los empresarios. Está bien que así sea, no tenemos que pretender que todos los científicos sean como Tamara Rubilar, que se transformó en empresaria. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, Marcelo. Te recibimos bien. Está bárbaro que un científico quiera ser empresario, pero no es necesario. El científico le gusta su laboratorio, le gusta encontrar las razones de por qué funcionan las cosas. Y el empresario quiere hacer negocios, quiere impactar, quiere ganar dinero, quiere crecer, ¿no? Y, son intereses distintos. Acá hay un problema que desde estos sectores de interfase, como trabajamos en ITERA, es necesario desarrollar y es necesario invertir y es necesario que los gobiernos entiendan que hay que vincular a los sectores del conocimiento con los sectores del negocio. Y fíjense que hoy no es una fantasía. Yo trabajo en el Comité Internacional ISO, en el que redactamos las normas de gestión de la innovación, las ISO 56000. Hoy ya tenemos 10 normas aprobadas y estamos redactando 2 más. Tenemos normas de gestión de la propiedad intelectual, normas de gestión de la toma de decisiones en base a evidencia, normas de gestión de las ideas y las oportunidades. ISO mata gurú. Hay mucha gente que habla de innovación, pero hoy tenemos la innovación estandarizada internacionalmente y las empresas que no inviertan en innovación dentro de 5 años no van a existir más, porque el mundo está cambiando aceleradamente, la información crece exponencialmente y las empresas no tienen más remedio que ir adaptándose a este mundo tan cambiante. Y la única manera de hacerlo es aplicando estos sistemas de gestión de la innovación. Riquísima la charla. Sí, Marcelo, la verdad que es un placer escucharte y te agradecemos muchísimo, Marcelo, por tomarte estos minutos para charlar con Aire Santa Fe, para charlar con Milla Extra y poder contarnos todo esto que además la gente lo va a poder volver a compartir, a repetir, a escuchar con más detenimiento porque todo esto después queda en nuestro canal de YouTube. Así que te agradecemos, Marcelo, y felicitaciones, obviamente, por todo este camino representado en ustedes y con todo lo que hay detrás, porque me parece también que este ecosistema tan importante que vos hablabas, que muchas veces es puesto en tela de juicio, me parece que está fantástico también poder destacar todo el trabajo que hay. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. La invitación hecha para cuando estés por Santa Fe, Marcelo, te pegas una vuelta. Los estudios de Aire de Santa Fe y Milla Extra a disposición. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Marcelo Grabois es ingeniero químico, decíamos, es uno de los máximos referentes latinoamericanos en lo que es la inteligencia tecnológica, todo lo relacionado con la innovación y una charla de la que aprendimos todos. Exactamente, para que saquen también ventaja y provecho el tema del sector productivo santafesino, que tiene estos estándares con premios a nivel internacional, nada más y nada menos, y queríamos repasarlo también en Milla Extra. Todos los lunes a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21.
Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Es mundial. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Y seguimos sumando protagonistas del sector productivo de Santa Fe y en este caso nuevo bloque, nuevo invitado, Lu. Exactamente, que vamos a presentar así. Está con nosotros Mario Galizzi, que es referente de APIME Santa Fe, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, con una amplia trayectoria en el sector productivo y en la representación gremial empresaria. Impulsa desde hace años el desarrollo de las pymes locales, promoviendo la producción, el empleo y el fortalecimiento del entramado económico regional. Le damos la bienvenida a los estudios de Aire de Santa Fe a Mario Galizzi. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Estábamos hablando un poco, porque no podemos tampoco desconectarnos, en esta continuidad de lo que estamos abordando en Milla Extra, de lo que escuchábamos recién, este reconocimiento tan importante, ¿no? Yo lo voy a decir de modo futbolero, a los santafesinos les gusta mucho. Fíjate que hablábamos de la Copa del Mundo. Es para ir a también, festejar todos los santafesinos a Boulevard. Sí. Lo que acaba de pasar hoy marca una trayectoria enorme de la UNL, una trayectoria enorme del polo tecnológico, 40 años de inversión, 40 años de aportar a la ciencia y tecnología, al mundo moderno. Es imposible pensar una pyme, pensar un desarrollo industrial sin la ciencia y la tecnología. Lo digo con todas las letras. Si todo lo podríamos medir, es para ir a gritar a Boulevard cómo se gritó el partido de ayer, porque tiene una trascendencia para esta región brutal, cambia el orden económico. Uno viene mirando el polo tecnológico, lo que viene creciendo en exportaciones. Por eso, vuelvo a repetir, creer que no se tiene que planificar la industria, que no se tiene que planificar la ciencia, pensar la empresa separada de la ciencia y la tecnología es casi ridículo. Por eso uno se preocupa tanto cuando a los científicos del CONICET no se les paga, cuando se le recorta el presupuesto a las universidades, cuando no se invierte en ciencia y tecnología, porque es abismal la diferencia. Y yo creo que la explicación de hoy y el resultado que obtuvieron estas empresas es un orgullo de todos los santafesinos. Y bueno, un gran aplauso a los que trabajaron. Bueno, pero recién Marcelo Grabois lo decía, ¿no? Que no, estamos hablando de un logro muy particular, pero que requirió de un montón de gente, de investigación, de tecnología, de tantas cosas que se conjugaron para poder llegar a Y de muchas cosas que a veces no salen. Y ahí es donde uno tiene que hablar de equipo y de muchísima gente que uno no conoce y que está trabajando atrás de la universidad, atrás del polo, y de gente que le ha puesto la vida, la cabeza, el tiempo. Y lo habla alguien que no está en el polo tecnológico, pero que lo miro con muchísimo respeto, con muchísima seriedad, y que hoy, más allá del resultado que es impresionante, es impresionante, merece el festejo y el aplauso de cada uno de los santafesinos. Porque hay muchísima gente que lo va a recibir y no lo va a ver y no va a saber de dónde vienen esos fondos y ese ingreso de capital que va a entrar a la ciudad y que va a entrar a la industria y que va a entrar a las empresas, que va a entrar seguramente de manera indirecta, pero que tiene un impacto enorme en una región que hoy lo necesita más que nunca. Ahora, en pleno contexto tal vez difícil seguramente, ¿no? Las pymes siguen apostando, siguen invirtiendo. Aquellas que pueden más o menos tratar de salir a flote y tomar decisiones muy arriesgadas, digamos. Ese es un poco el ADN que tiene el empresario santafesino. El empresario santafesino, el empresario argentino tiene un ADN de invertir, de creer en el futuro, de apostar. Ahora, hay una cosa que yo quiero dejar en claro. No se puede apostar hoy sin una profunda planificación, y vuelvo a repetir lo mismo, sin vincular la ciencia, la tecnología, la universidad,
lo científico. ¿Y hoy está medio desenganchado esa Y hoy situación? está desenganchado por lo que acabamos de explicar, porque lo explicaron muy bien, porque no están los presupuestos, porque se necesita créditos baratos para que el empresario pyme pueda invertir, pueda promover en desarrollo, porque se necesita políticas a largo y mediano plazo. No podés ir de una política a la otra rompiendo todo lo que hay, porque justamente, o sea, el resultado y el mérito lo van a explicar seguramente los que vienen atrás mío mejor, pero cuando uno ve es el mérito de 40 años de trabajo. Entonces, cuando una pyme vos le cambiás la regla del juego, la desfinanciás, no le das crédito, le subís la tasa de interés, los servicios se multiplican por 4. Vos fijate que el gasoil en un país de una extensión como la Argentina, que es el 8º país del mundo, creció en un 80%. Cuando uno toma el 2023, con el precio de ahora, estaba en 0,75 centavos, está en 1,47. O sea, uno empieza a darse cuenta que es muy difícil a una pyme competir, por eso nosotros empezamos a tener una mortandad de pyme y un aumento del desempleo. Sí. Bueno, ustedes hablaron de una palabra, una frase muy fuerte, que es la de asfixia productiva. Nosotros hablamos de asfixia productiva y esto tiene que ver con que nosotros dependemos del mercado interno y vemos la economía en dos velocidades totalmente distintas. Por un lado, la política extractiva que anda muy bien, casos importantes como el que acabamos de explicar ahora, que han sido acompañados obviamente por instituciones, por la universidad, por un montón de caminos, y las pymes que hoy están asfixiadas por dos motivos, porque de la misma manera que está asfixiado el trabajador, está asfixiado la pyme, porque la pyme vive en su gran mayoría del mercado interno, y el mercado interno hoy está totalmente desplomado. ¿Por qué? Porque hay una brutal baja de salarios, un aumento muy importante de las tasas de interés siguen siendo impagables, y un sistema de servicios que son muy caros. O sea, cuando yo hablo del impacto que tiene el gasoil, que tiene el petróleo en la Argentina, es enorme. Fíjense que somos uno de los países más caros, solamente nos está ganando Uruguay y Perú. Después del resto de América Latina pagamos el gasoil como uno más caro. Y eso tiene una catarata que llega a la gente, digamos. Cuando vos hablas de ese impacto, que son los fletes, los servicios, los costos, llega literalmente a la gente. Y eso hace que se empiece a asfixiar. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario pyme no puede, digo empresario, digo comerciante, digo industrial, digo todo lo que tiene la cadena productiva, no puede trasladar todos los costos porque se hacen en impagables. Entonces, ¿vos qué tenés? Que se multiplicó por 4 el costo del alimento, que se aumentó en 80% el costo del petróleo o del gasoil, que se aumentaron brutalmente las tarifas eléctricas y de gas, que se te aumentaron fuertemente la presión impositiva. Y en ese contexto, vos abriste brutalmente la economía sin literalmente la economía, sin acompañar. Entonces no nivelaste la mesa. Entonces a vos te están entrando productos chinos, o coreanos, o hindúes, o europeos, que te vienen subsidiados, con subsidio en la luz, subsidio en el gasoil, subsidio en el transporte, y nos largan a competir sin las mismas posibilidades. Entonces es muy difícil. Y ahí, Mario, ¿quién defiende a las pymes, al sector productivo? ¿Dónde se escucha la voz? En el diálogo, en la interlocución con los gobiernos, que son los que muchas veces cambian o imponen las reglas de juego. Yo creo que hoy estamos en un momento que la Argentina viene teniendo a lo largo de su historia un proceso que es productivo y un proceso que es financiero y extractivo. Esto no corta en la Argentina de hace... Algunos lo quieren plantear en Hipólito Yrigoyen, Podemos mucho mata. Inclusive, vos fíjate que el principal industrialista era Belgrano, que era una persona que decía hay que sustituir los productos primarios en productos elaborados. Belgrano ya lo planteaba y tenía grandes problemas con Rivadavia. Y esto, si uno quiere plantear de Hipólito Yrigoyen a la fecha, o sea, lamentablemente la Argentina no resuelve el problema de tener una política productiva. Cuando vos planificás la economía, sin que se corte la cuestión privada, yo no hablo de un Estado asfixiante, digo Estado, universidades, científicos, pymes, comercios, en un orden de equilibrio, una comunidad que esté organizada, que esté planificando su desarrollo, como hace cualquier país del mundo, vos tenés resultados. Los argentinos somos talentosos,
somos gente de trabajo. Ahora, lo que vos no podés hacer es romper todo, porque para que una empresa progrese se necesitan muchos años. No solamente en el polo tecnológico, en cualquier empresa pyme. Vos fíjate que las empresas que progresan son las empresas que invierten, los comercios que se desarrollan, que logran tener su propio terreno, su propio galpón, y eso toma muchísimos años. Ahora, romperlo cuesta muy poco. Y entonces, cuando la Argentina rompe todo, y lo que nosotros decíamos, agarrar una motosierra y romper es lo más fácil, crear la motosierra es lo más difícil. Ahora, acá lamentablemente se está rompiendo un entramado social, asfixiándolo. Fíjate vos el abuso que está haciendo la DGI con los embargos a las cuentas corrientes. Yo le voy a decir, la justicia, ustedes todos sabemos que la justicia es muy lenta, ¿no? Y cuando hay un asesinato, ocurre, no sé, cualquier delito demora años en aplicar. Ahora, cuando tiene que embargar la cuenta corriente de una pyme, demora 48 horas. ¿No es abusivo? O sea, una pyme se demora y la justicia, en el término de 48 horas, 72, te embarga la cuenta corriente, que es la muerte de una pyme. Yo le quiero decir para que la gente entienda, cuando le embargan la cuenta corriente a una pyme, esa pyme automáticamente deja de pagar salario. La cadena de pago se corta. No puede pagar los cheques, le embargan la cuenta corriente. Y no solamente va a pagar ese impuesto que es altísimo, sino que además de pagar ese impuesto que se lo embargaron, los honorarios que paga. Entonces, yo digo, es rápida para embargarnos a los que invertimos, a los que trabajamos, a los que ponemos el cuerpo, a los que ponemos la casa. Porque cuando una pyme quiebra, yo le quiero decir a la gente cuando le embargan, generalmente la garantía o es la mamá, o es el cuñado, o es el primo, o es la casa propia. O sea, ese tipo que apuesta, lo quebramos, lo embargamos en 48 horas, la justicia no es lenta. Ahora, cuando hay un asesinato, hay un robo, se toma todo el tiempo del mundo. Yo digo, a ver, acá también hay que tener contemplaciones, hay que tener tiempo, porque la verdad es que la pyme hoy, con este nivel de endeudamiento que tiene el trabajador, fíjense que el endeudamiento de la familia está en el 12%, sí. y el endeudamiento en los billeteras virtuales está arriba del 30%. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo. ¿Por qué nos endeudamos? Porque hay un sistema que te endeuda de manera natural. ¿Y por qué te endeuda de manera natural? Y porque, claro, si vos cobras un salario y yo te dije todos los aumentos que tuviste y esos aumentos no se reflejan en que vos tengas una mejora y vos no podés pagar. Fíjate, Mario, que de hecho hace tiempo que ya no se habla solamente del tema del salario, sino que el salario no alcanza, o un salario no alcanza para lo que es el costo de vida. Sí, lo hemos discutido en otras posibilidades, ¿no? Salarios caros tal vez para el que lo tiene que pagar y con sabor a poco para el que lo recibe, digamos. Hay una brecha ahí importante. Un trabajador está destinando el 30% del salario para pagar los intereses de la deuda que tiene. Es imposible, es inhumano. Suman el alquiler, se fue el 50%. A ver, el salario es vital y móvil. Y cuando uno dice que es vital y móvil, justamente no se le puede embargar más de lo que le da a la persona para comer. Por eso que APIME está planteando fuertemente que si no hay una salida política de desendeudamiento, una salida política global, tiene que haber una salida judicial. Y es ahí donde nosotros estamos planteando que tiene que haber vamos a tener que, lamentablemente, y se está produciendo porque hay un aumento terrible de concursos y de otras medidas que no es necesario llegar al concurso. A ver, yo lo que le estoy diciendo es, a un trabajador no se le puede embargar más del 20%, es por ley. Entonces, hay mucha desinformación de la gente que lamentablemente en la desesperación paga, no discute. Bueno, es ahí donde nosotros estamos poniendo nuestro equipo de abogados, nuestro equipo, nuestras estructuras, a defender a la pyme y asesorar, decirle, muchachos, no entreguemos el patrimonio. Mario, ¿dónde pueden acceder a esta información o contactarse si necesitan asesoramiento? A PYME Santa Fe, que entran en la página, entran en los teléfonos de APIME y rápidamente nosotros asesoramos en ese tema. Eso es importante. Porque para nosotros, a ver, lo que nosotros decimos es, si negociamos de a uno con un sistema financiero que nos está ahogando, vamos a perder la casa. Si negociamos globalmente, el poder de la deuda lo vamos a tener nosotros. Y esta deuda, a ver, si de 10 en una mesa hay 7 hay uno que debe, y pudo haber hecho un mal negocio, pudo haber sido imprudente, si hay 3 que deben, ahora si hay 7 que deben,
quiere decir que el sistema está en deuda. Por eso le digo, no entreguemos el patrimonio y a los trabajadores, esto también hay que decírselo, no se dejen embargar el sueldo. Más del 20% por ley no se les puede aplicar. Y ahí es donde nosotros le decimos, tienen que estar. Yo le estoy pidiendo a toda la dirigencia política, no a un partido, a toda. De la manera que nos querramos reunir. Pero hay que discutir el tema del endeudamiento y cuál va a ser el modelo productivo. Porque acá es la clave. A mí no me importa si es un radical, peronista, socialista o libertario, pero hay cadenas productivas que debemos respetar. Y hoy, en Santa Fe, el logro que tuvo el polo tecnológico y estos científicos marcan un camino. El que crea que no es un camino planificado, que no es con la ciencia y tecnología, que no es con científicos bien pagados, con docentes bien pagados y con pymes con créditos baratos, se equivoca, no tienen éxito. El éxito se logra con 40 años de esfuerzo, como lo acaban de explicar ahora. Mario, gracias. No, gracias a ustedes. No, seguiríamos charlando, pero podemos hacer otro capítulo de debate y charla. No, por favor, gracias. Hacemos una pausa, Facu. Dale, por supuesto. Volvemos. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Pero qué programa de Milla Extra que tenemos hoy. Testimonios súper importantes, lindos debates, buenas noticias que estamos compartiendo. Y por eso, hablando de cosas buenas, agradezcamos también a quienes nos hacen el aguante programa tras programa. Por supuesto, recomendaciones, calidad, tecnología y una trayectoria que cruza fronteras. Y es Grupo CIE, líderes en soluciones eléctricas para elevarnos los estándares de tus proyectos de infraestructura con experiencia, vanguardia, tecnología. Grupo CIE, soluciones que transforman. Gracias siempre a la Por supuesto, gente claro. que nos hace el aguante todos los programas de Milla Extra, así como nos hacen el aguante también los entrevistados, porque hablamos siempre, esta hora es maravillosa para escucharnos, para hablar, para debatir, para conocer esto que tiene que ver con la realidad productiva de Santa Fe, y por eso seguimos sumando voces. Por supuesto, claro que sí. En este caso cambiamos un poco de rubro, pero todo está relacionado con el sector productivo santafesino. Vamos a hablar qué pasa con la logística, el transporte, cómo se coordina convivencia privada y pública también. De eso vamos a charlar con el próximo invitado. Y le damos la bienvenida al ingeniero Mario Huber, que es titular del Grupo Pilar y presidente de Interpuertos Santa Fe. Huber lidera el desarrollo de lo que hoy se conoce como la rotonda logística del país, un parque intermodal de 56 hectáreas que está transformando el norte de nuestra ciudad en un polo de servicios, transferencia de carga y conectividad federal sin precedentes. Con una visión empresarial que apuesta a la sustentabilidad y a la infraestructura privada, vamos a conversar sobre cómo reducir el costo argentino, la expansión de la red de interpuertos a nivel nacional y las claves para convertir a la región en un imán de inversiones industriales. Los saludamos y le damos la bienvenida a Mario Huber. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Gracias por invitarme y por traer el tema de la logística a esta mesa, ¿no? Bueno, pero que es súper importante el tema logístico. Lo decía recién incluso desde la APIME, Mario Galici también, ¿no? Es una cuestión clave para cualquier tipo de comercialización de cosas. Si hablamos de bajar costos, es una forma de hacerlo. Argentina está muy atrasado en ese aspecto, frente a los líderes internacionales como Alemania, lo que hace que tal vez un producto lo estemos pagando 10, 15 o 20% más, y cuando hoy estamos tan pendientes de los índices, si es el 1, el 1,9, sí, el 2. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y ahí, Mario, te quiero preguntar cómo funciona Interpuerto Santa Fe, cómo es la logística de que depende la unión de empresas, cómo es la administración y el funcionamiento. Bueno, nació como una inquietud de la municipalidad, o mejor dicho, de los transportistas de carga que le aportaron un proyecto que tuve la posibilidad de realizar en el 2012 a la municipalidad, y de ahí se fue generando esta idea
para sacar al camión de la ciudad, con una cuestión muy urbana. Lo que la idea fue creciendo y trajo la inquietud de otras localidades como Trelew, que nos vinieron a visitar, viendo cómo era la experiencia, y bueno, eso fue increyendo lo que se está extendiendo en otros lugares, ¿no? ¿Por qué la rotonda del país? La rotonda del país porque el presidente en ese caso de los transportistas decía que Santa Fe era como una rotonda, que había que pasar por Santa Fe, y ahí vino la idea de poner ese eslogan. Hoy lo que pasa es que eso es para Interpuerto Santa Fe. Tenemos otros eslogan, por ejemplo, en Trelew, de la Patagonia al mundo. Estamos proyectando en Reconquista, en Frontera, en Santa Rosa de la Pampa. La idea es generar una red de interpuertos en el país donde el transportista, el viajero, encuentre servicios, sepa que tiene hotelería, pero al mismo tiempo hay transferencia de carga, hay depósitos refrigerados, hay toda la logística para interconectar esos interpuertos. Mario, te voy a pedir que te acerques al micrófono. Ahí Ahí se te toma mejor la voz. Una de las cuestiones, Mario, que me imagino que debe ser todo un desafío es bajar el costo del transporte. Y muchas veces hay cosas que conspiran porque hay algunas variables que no se controlan. Recién salió el tema del precio del combustible, del gasoil, como un insumo indispensable. Eso también parece que entra dentro de las variables a atacar. El país hoy, por ejemplo, para de Santa Fe mandar algo a Tucumán, tal vez va primero a Buenos Aires y de ahí distribuye. O sea, un despropósito, claro, ¿no? Lógico. Lo que estamos buscando a través, lo llamamos estas células de los diferentes interpuertos en los lugares más estratégicos del país, generar después una interconexión para generar lo que decimos la columna vertebral, que son los corredores. Hoy estamos trabajando en lo que es el corredor de la Ruta 19 y 168 para unir las tres capitales de la región centro, o lo que llamamos el corredor logístico federal, que una, por ejemplo, en este caso Trelew, Santa Rosa La Pampa, Santa Fe, Asunción del Paraguay, o pasando por puntos intermedios, o en Santa Rosa bifurcarse a Río Cuarto, Córdoba, Tucumán, Salta. Hoy estamos expectantes de que el país se está transformando desde el punto de vista logístico. Hoy nadie piensa en pasar por Buenos Aires para hacer una actividad logística. YPF o las petroleras están tirando un caño transversal. Hoy nosotros en la región centro estamos queriendo hacer una ruta transversal con la ruta 19 y con este corredor logístico federal que vaya uniendo el país. Pero al mismo tiempo, si después eso se va generando una musculatura, por eso hablo de una célula, de una columna y una musculatura, que son los acuerdos sectoriales, los repuestos del automotor, la fruta, verdura y hortaliza, que si yo tengo un camión que está viniendo de Tucumán con limones, voy a llegar a Santa Rosa La Pampa y voy a poder distribuir, pero también voy a poder cargar manzanas y llegar a lo que pretendemos sea el cerebro de esto, que es el poder manejar toda la flota de camiones del país en tiempo real, un verdadero Uber de los camiones. Ahora, ¿cuánto falta para este escenario? ¿Cuán lejos o cerca estamos de este escenario que estás comentando? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la logística, hoy, por ejemplo, Buenos Aires, desde el punto de vista del desarrollo está muy avanzado, el interior del país no, pero es como algo fundamental, que es algo que ya... es como que no puede esperar más. Y desde el punto de vista tecnológico estamos en capacidad de hacerlo en forma bastante rápida. Y hay una pregunta que me surge, obviamente, en este caso estamos hablando del flete. El flete viaja por las rutas. Quiero saber qué pasa con el estado de los distintos corredores viales, que es todo un desafío en la Argentina. Por supuesto que eso ya es otro ámbito, ¿no? Lo importante es poder tener un plan de desarrollo de la logística. El país tuvo uno. En el 1880 los ingleses desarrollaron la red ferroviaria para su conveniencia, para lo que ellos querían y para sus objetivos, y lo cumplieron con creces. En 40 años transformaron la red ferroviaria del país.
Y ese fue el último proyecto logístico que tuvo el país. Ahora, hoy tenemos que acelerar ese proceso y lo que estamos hablando, si estos interpuertos se van desarrollando, ¿cómo se desarrolla? Se pone una estación de servicio, después se pone alguien que hace servicio mecánico, después viene el transportista de la zona, el hotelero. Nosotros acá en Santa Fe estamos teniendo proyectos para construir 60.000 metros cuadrados de galpones. 30.000 enfrente del aeropuerto, que hemos adquirido 5 hectáreas para hacer IP distribuciones, y donde estamos ahora queremos ampliar, hacer una propuesta para construir 25.000, más hoteles, estaciones de servicio que ya comenzamos, supermercados, clínicas. O sea, el predio está a la oficinas. espera de la llegada de nuevas empresas que participen y que hagan a la vida cotidiana del polo. Como vos decías, referente a las rutas, no es solo las rutas. Acá es la energía, son los permisos, son que también el Estado... Por eso también, claro, la alianza estratégica entre lo público y lo privado, sin lo que no se puede pensar nada. Sin duda. Entonces, estamos un poco con ese tipo de desarrollo, pero al mismo tiempo, esto no se ha nutrido, más allá de que sea, ¿por qué no?, una idea también santafesina que se puede exportar. Esto es algo que tiene una proyección geométrica. Y los capitales están, porque vemos la cantidad de personas que invierten, por ejemplo, en departamentos, cuando la rentabilidad de un departamento en alquiler está entre el 2 y el 3%, y en la logística podemos llegar a tener rentabilidades del 8 al 10%. Entonces, el construir, el tener esos capitales están. Lo que hay que tener ese plan suficientemente aceitado como para que esto se desarrolle de una forma exponencial. Bueno, pensar el futuro. Ese es uno de los objetivos que debe ser fundamental del Grupo Pilar también, ¿no? Pero bueno, sin duda, lo que tenemos que pensar que tenemos las herramientas, tenemos algo que es una innovación. En Buenos Aires se construyó lo que es, en el gobierno de Macri, lo que es el CTC, el Centro de Transferencia de Carga de Villa Soldati, que nosotros lo vamos a equiparar acá también con esa cantidad de galpones, pero no tiene la idea de lo que se está construyendo aquí, que es una verdadera ciudad logística, donde uno encuentra servicios, donde uno encuentre hotelería, gastronomía, transferencia de carga, porque las ciudades grandes han perdido a veces la oportunidad de poder generar estos centros en un solo lugar. Córdoba lo tiene en una forma aleatoria en toda la ciudad, no hay una concentración. Ahora, nosotros hemos traído este modelo y hemos estado en el centro logístico de Dubái, hemos estado en lo que para nosotros es el mayor desarrollo, que es el Plaza Zaragoza, en España, y que el puerto de Barcelona hoy pueda crecer es gracias a Barcelona, a Zaragoza, que está a 300 kilómetros. Por eso la idea de estos puertos secos, o sea, si queremos desarrollar el puerto de Santa Fe, ¿cómo haríamos para cargar una barcaza con 500 contenedores? ¿Dónde estarían esos 500 camiones? Claro, ¿de dónde? La idea es que Interpuerto pueda ser el soporte logístico para el crecimiento del puerto de Santa Fe. Una idea, proyecto y un gran legado también, ¿no? Todo esto. Pero sí, y además desde el punto de vista geopolítico, hablando a nivel provincial, nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar lo que es frontera. Tenemos que pensar que con la ruta 19 terminada, San Francisco va a quedar a la vera de la ruta. Y frontera puede avanzar sobre la ruta porque ahí está el Belgrano Carga y la ruta 19. Entonces, estamos apostando y hemos reunido con el intendente de Frontera, porque eso generaría un equilibrio entre las dos ciudades y un ente y un área metropolitana mucho más armónica, ¿no? Esperemos que la rotonda del país y Interpuerto Santa Fe, con estas vinculaciones y esto que estamos conversando, Mario, sea realmente cada vez más una realidad y que en definitiva sea en un resultado para tener mayor nivel de competitividad, para bajar los costos de logística, para que eso se termine reflejando en el precio y que a la larga terminen también ganando los consumidores, ¿no?, que van a ser los que utilizan el servicio. Estamos trabajando para eso.
Mario, muchísimas gracias por estar esta noche en Milla Extra y en los estudios de Aire de Santa Fe. Gracias. Última pausa. Dale, última pausa y ya seguimos prácticamente con el cierre. Pasó volando este Milla Extra de lunes. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Todos los lunes, a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Bueno, un cierre diferente de este Milla Extra que tuvimos de todo, dialogamos desde la innovación, las patentes, acercar también la ciencia, el conocimiento al sector productivo, la actualidad de las pymes, qué sucede con la logística del transporte y proyectos súper interesantes para unir Santa Fe como faro en materia de infraestructura. Y vamos a ponernos un poco en la brújula. No hablamos hoy, por ejemplo, de algunas variables que están en permanente cambio, ni que hablar en este 2026, y una de ellas son los impuestos. ¿Qué se conoció en las últimas horas? Que la Argentina viene haciendo una reconfiguración de los tributos. ¿Cuántas son las cantidades de impuestos o tributos que pagamos los contribuyentes, todos los argentinos? Que por supuesto aparecen muchas pymes, empresas, también los contribuyentes personas físicas. Fíjense cómo fue variando en el último año la cantidad de tributos totales, una mochila que va en todas las direcciones, pero una mochila que en el último tiempo al menos se le sacaron algunos libros, algunos apuntes, pesa un poco menos la mochila, la carga de presión tributaria en la Argentina, que es todo un desafío a resolver. Porque atrás de esa presión está el costo de oportunidad de ese dinero que se destina en el caso del pago de impuestos. Y ojo que no estamos hablando de que es negativo el tema del pago de impuestos, porque atrás está el Estado recaudando, obteniendo recursos y después prestando en materia eficiente o no tanto prestaciones de servicios públicos. Bueno, ¿qué termina sucediendo con esto? De acuerdo al informe del IARAF, que hace una especie de vademecum tributario, la cantidad de tributos en la Argentina bajó este año 2026, principalmente por caída y recortes en los impuestos nacionales. En términos nominales hay 150 tributos en sus diferentes categorías. La gran mayoría son impuestos, otros son tasas, algunas contribuciones. A nivel municipal existen 82 tributos diferentes. Desde el punto de vista provincial, 28, mucho menos. Hay uno que es determinante, que está presente en todas las provincias, que es ingresos brutos. Las provincias también recaudan otro tipo de tributos, como por ejemplo lo que sucede con patente, el impuesto inmobiliario. Y a nivel nacional sí hubo un cambio, una caída más marcada. De 45 bajamos a 40 tributos nacionales. Entre ellos, por ejemplo, principalmente vinculado a la baja de las retenciones. ¿Y qué terminó sucediendo? ¿Qué dio como resultado? Que bajó la presión tributaria en la Argentina, que es el nivel de tributos o recursos de recaudación de acuerdo a el total de toda la producción. Mira, pasamos a la siguiente placa y vamos a ir repasando. El nivel de presión tributaria en la Argentina ronda alrededor del 26%. Es el nivel más bajo de los últimos 20 años, 2 décadas atrás. En el año 2006 llegaba al 25%. Fue el último año que dio más bajo que en el 2026, de acuerdo a las proyecciones que hace el IARAF, el Instituto Argentino de la Realidad Argentina Fiscal, en base al Ministerio de Economía de la Nación, al INDEC y también a ARCA, obviamente, que comanda
y, si se quiere, es la agencia que se administra y recauda los tributos en la Argentina. ¿Cómo fue evolucionando este último tiempo? Llegamos a tener picos de más del 30% de presión tributaria, históricamente muy alta, récord en el 2015, 2016, 2017. De hecho, empezó un sendero en estos últimos años, pero principalmente tiene que ver con tratar de hacer un nivel de recaudación que sea más eficiente y que sea menos representativa para las empresas en materia del costo. Es importante tener este tipo de resultados, de bajar la presión fiscal y que de alguna manera eso también redunde en tener mayor ritmo de recaudación. Porque no es que bajar la presión tributaria significa recaudar menos. Todo lo contrario, muchas veces termina generando el efecto inverso. Recaudás más, ¿por qué? Porque hay una amplitud de la base imponible, hay un crecimiento de la actividad económica que es el gran desafío. Por último, ¿cómo se distribuyen estos tributos? Porque a la larga hay una distribución. Bueno, de acuerdo a los datos de ARCA, la distribución primaria que hacen los impuestos, de cada 100 pesos que recauda el organismo nacional en materia tributaria, de todo concepto, 35,30, o sea, 35 pesos van a las diferentes provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que se llama coparticipación, que viene cayendo en la Argentina estos últimos años, sin lugar a dudas. ANSES, porque tiene algunos tributos que tienen asignación específica a la seguridad social, que es, desde el punto de vista tributario, casi como si fuera un impuesto más. 28 pesos de cada 100 que recauda ARCA terminan en ANSES. Obviamente atrás está el financiamiento del sistema de seguridad social y las jubilaciones en la Argentina. Todo un debate también que viene a futuro. Nación se queda con 23. El Tesoro Nacional se queda con 23 pesos de cada 100 recaudados y después los municipios 13 pesos con 30 centavos. Prácticamente un ABC de un pantallazo de este interesante informe que hizo el IARAF, hablando de cuántos son las cantidades de impuestos que pagamos los argentinos, qué viene sucediendo en estos últimos años y cómo se distribuye entre los distintos agentes a nivel público, nación, provincia y los municipios. Parte de la brújula que tenemos todos los lunes en Milla Extra. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Bueno, llegamos al final de este... ¡Qué intensidad para un día de cumpleaños, Facundo Tremendo, González! está muy bien. Terminar así me gustó y mucho. Bueno, obviamente gracias a todos los que se comunicaron también al mensajero, porque te mandaron muchas felicitaciones, gracias. saludos de cumpleaños, y también muchos elogios por esta nota que hacíamos desde Suiza, contando los logros del ecosistema tecnológico santafesino que nos pusieron bajo las miradas del mundo. Sin lugar a dudas, todo un logro que hay que reforzar cada vez más. Y de eso se trata Milla Extra, de conocer esas historias, de conocer qué es lo que está sucediendo en el perfil productivo que tiene la provincia de Santa Fe, tan diverso desde la ciencia a la tecnología, y hoy me parece que es un claro ejemplo. Hemos terminado un súper programa de lunes con este súper equipo que disfrutamos mucho y esperemos que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado. Nos encontramos la semana que viene. Dale, chau. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá.